¿Alguna vez te has detenido a cuestionar si los consejos que sigues realmente provienen de una fuente confiable o simplemente te has dejado guiar por la voz de quienes te rodean, creyendo que sus palabras son sabias solo porque suenan lógicas o porque apelan a tus emociones? En un mundo donde todo parece tener una respuesta fácil, ¿estás realmente dispuesto a desafiar lo que la sociedad dicta y alinear tu vida con la voluntad de Dios? Tal vez no te has dado cuenta de que algunos de los consejos que recibes podrían estar alejándote del propósito divino que Él tiene para ti. No todo lo que parece correcto ante nuestros ojos lo es también ante los ojos de Dios. Algunas decisiones que tomamos, por más bien intencionadas que sean, pueden llevarnos por un camino que no es el que conduce a la vida plena que Dios desea para nosotros. Incluso las personas más cercanas a nosotros pueden darnos consejos con buenas intenciones, pero eso no significa que siempre sean los correctos. ¿Te has preguntado si algunas de esas palabras pueden representar una trampa sutil que te aleja de su propósito? ¿Qué tan dispuesto estás a tomar el control de lo que permites en tu vida, a cuestionar lo que otros te dicen y a filtrar todo a través de la verdad divina que se encuentra en la palabra de Dios? Imagina que alguien cercano te aconseja poner tu carrera por encima de todo, argumentando que el éxito financiero es la clave para una vida plena. En la lógica del mundo, este consejo puede sonar motivador e incluso razonable, ya que en la sociedad actual el éxito suele medirse por logros materiales. Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que Dios nos dice acerca de esta idea? La Biblia nos da una perspectiva diferente en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo nos desafía a priorizar a Dios sobre cualquier otra cosa, dejando claro que nuestro enfoque no debe estar en la acumulación de riquezas terrenales, sino en la búsqueda de su voluntad. Si seguimos consejos que priorizan lo material sobre lo espiritual, corremos el riesgo de perder de vista el propósito divino para nuestras vidas. Un ejemplo bíblico que ilustra las consecuencias de no discernir correctamente el consejo que recibimos es el de Roboam, hijo del sabio rey Salomón. Cuando asumió el trono de Israel, tuvo que tomar decisiones clave sobre cómo liderar a su pueblo. Primero acudió a los ancianos que habían servido fielmente a su padre, quienes le dieron un consejo basado en la sabiduría y la humildad. Sin embargo, Roboam no quedó satisfecho con sus respuestas y decidió buscar la opinión de sus amigos más jóvenes. Estos le sugirieron imponer medidas severas y ejercer el poder con mano dura. En lugar de buscar la dirección de Dios, Roboam eligió seguir el consejo de sus amigos, y como resultado, su decisión llevó a la división del reino, tal como se relata en 1 Reyes 12, 6-11. Esta historia nos deja una enseñanza importante: seguir consejos que apelan al orgullo y al poder humano puede conducirnos a la destrucción. ¿Alguna vez has tomado decisiones influenciado por el consejo de otros sin considerar si realmente provenía de Dios? ¿Qué ocurre cuando seguimos lo que parece lógico o lo que la mayoría dice, pero nos alejamos del camino divino? Para discernir entre un consejo humano y uno que viene de Dios, debemos recurrir a la Biblia, ya que en ella encontramos la verdad que nos guía. Por eso, es fundamental reflexionar sobre este tema y examinar qué lugar ocupa lo espiritual en nuestra vida en comparación con lo material. Tal vez has escuchado consejos que te han alejado de Dios sin siquiera darte cuenta. A veces, las decisiones que tomamos no solo afectan nuestro futuro, sino que también nos roban la paz que tanto anhelamos. ¿Has sentido alguna vez que sigues un camino que no te llena, pero lo haces por miedo a fracasar o por temor a lo que otros puedan pensar? Quizás has tomado decisiones basadas en lo que otros dijeron que era lo correcto, solo para descubrir que cada vez te alejas más de lo que realmente te hace feliz. ¿Cuántas veces has sacrificado tu bienestar espiritual para encajar con las expectativas de los demás? Puede que hayas optado por el camino que parecía más seguro, pero ahora sientes un vacío en tu interior, como si algo faltara, y esa sensación de insatisfacción sigue creciendo con el tiempo. No es fácil vivir en una sociedad que constantemente nos presiona a conformarnos. El miedo al fracaso, al que dirán o incluso a la soledad puede empujarnos a tomar decisiones que no están alineadas con nuestra fe. Tal vez te sientes estancado, como si estuvieras atrapado en una corriente que no puedes controlar, sin poder dar un paso firme hacia el propósito que Dios tiene para ti. La ansiedad y la inseguridad se convierten en compañeros de viaje constantes y no sabes cómo liberarte de esa carga.
¿Alguna vez te has preguntado si realmente encontrarás paz o si estarás atrapado para siempre en el ruido y la presión del mundo? Los consejos que escuchamos a lo largo de nuestra vida son como semillas plantadas en nuestro corazón. Algunas de esas semillas crecen y dan frutos que nos acercan a Dios, mientras que otras nos alejan cada vez más de lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Qué frutos estás cosechando de los consejos que sigues hoy? ¿Son frutos de paz y plenitud o de arrepentimiento y frustración? Este es el momento de tomar el control, de cuestionar lo que te han dicho, de discernir si esos consejos provienen de la verdad de Dios o si solo están alimentando tus inseguridades y temores. Romanos 12:2 nos exhorta diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es un llamado a renovar nuestra mente, a desafiar las creencias y consejos que hemos seguido hasta ahora, a dar un paso hacia lo que Dios realmente tiene para nosotros. Incluso si eso significa alejarnos de lo que es más cómodo o popular. Es tiempo de dejar atrás las decisiones basadas en el miedo, de detenernos a reflexionar sobre los consejos que hemos recibido y preguntarnos si realmente nos acercan a Dios. Si en algún momento has sentido que los consejos de otros te han alejado de lo que realmente importa, es hora de tomar acción. ¿Cómo has superado los momentos en los que el miedo te paralizó y te impidió tomar decisiones alineadas con tu propósito divino? Compartir tu historia podría ser la inspiración que alguien más necesita para tomar el control y seguir el camino que Dios tiene preparado para él. Las experiencias que hemos vivido pueden ayudar a otros a encontrar dirección, especialmente en un mundo donde tantas voces nos dicen qué hacer. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha utilizado una herramienta poderosa y destructiva, las palabras. En el jardín del Edén, la serpiente no atacó físicamente a Eva, sino que sembró la duda en su corazón mediante una simple pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Esa pregunta, que parecía inofensiva, fue el inicio de un proceso que distorsionó la verdad de Dios en la mente de Eva y la llevó a desobedecer. Las palabras de la serpiente introdujeron la duda, lo que condujo al pecado y a la caída de la humanidad. Esta historia nos deja una lección crucial. Las palabras pueden ser semillas de engaño y destrucción cuando no están alineadas con la verdad divina. Tienen el poder de alterar nuestra percepción de la realidad, de Dios y de nosotros mismos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A lo largo de la historia, el enemigo ha utilizado las palabras para desviar a la humanidad del camino de Dios. No siempre lo hace de manera evidente, sino de forma sutil, disfrazando la mentira con un barniz de verdad. A veces, los consejos que parecen sabios y bien intencionados pueden ser trampas disfrazadas. ¿Cuántas veces hemos seguido palabras que nos han llevado a tomar decisiones que luego lamentamos? Es fácil caer en la tentación de seguir consejos que apelan a nuestras emociones y deseos inmediatos, pero ¿realmente estamos considerando si esos consejos provienen de Dios? Piensa en las veces que te han dicho que sigas tu corazón, que hagas lo que te haga feliz sin importar las consecuencias. A simple vista, este consejo suena motivador y empoderador, pero ¿es realmente la mejor guía para nuestra vida? Jeremías 17:9 nos advierte, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto significa que nuestras emociones pueden ser inestables y llevarnos a tomar decisiones impulsivas que nos apartan del propósito de Dios. No se trata de ignorar lo que sentimos, sino de someterlo a la dirección divina. En muchas ocasiones, lo que nos parece correcto a nivel humano no lo es desde la perspectiva de Dios. Un ejemplo claro es la historia de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, pero al ver que el tiempo pasaba sin que se cumpliera la promesa, Sara tomó la decisión de dar a su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella. Desde un punto de vista humano, parecía una solución lógica, pero no era el plan de Dios. Como resultado, esta decisión trajo conflicto y sufrimiento a la familia. La impaciencia los llevó a actuar según su propio entendimiento en lugar de confiar en la promesa divina. ¿Cuántas veces hemos tratado de forzar las cosas porque creemos que Dios está tardando demasiado en responder? La ansiedad y el miedo a la incertidumbre pueden llevarnos a aceptar consejos que parecen sensatos, pero que nos apartan de la voluntad de Dios.
Cuando confiamos en nuestra propia lógica en lugar de esperar en Él, corremos el riesgo de tomar decisiones que después lamentamos. La obediencia a Dios requiere paciencia, fe y la disposición de seguir su tiempo perfecto. Otro consejo popular que puede alejarnos de la voluntad de Dios es el de buscar venganza o justicia por cuenta propia. En un mundo donde la cultura del ojo por ojo sigue vigente, muchas personas creen que responder con la misma moneda es lo justo. Sin embargo, en Romanos 12:19, Dios nos recuerda: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. A pesar de que puede ser difícil entregar nuestras heridas a Dios y confiar en que Él hará justicia, es la única manera de encontrar verdadera paz. A veces, los consejos más peligrosos provienen de quienes menos esperamos. Job es un claro ejemplo de esto. Cuando enfrentó pruebas extremadamente difíciles, su esposa le aconsejó que maldijera a Dios y muriera. En medio del dolor, esta sugerencia parecía lógica desde una perspectiva humana, pero Job, a pesar de su sufrimiento, se mantuvo firme en su fe y rechazó el consejo equivocado. Esta historia nos enseña que incluso las personas más cercanas pueden darnos consejos que no están alineados con la voluntad de Dios, por lo que debemos aprender a discernir lo que escuchamos. Muchas veces, los consejos erróneos llegan disfrazados de preocupación o afecto. Amigos y familiares pueden decirnos que no tomemos riesgos, que sigamos el camino más seguro, que evitemos el sufrimiento a toda costa. Pero seguir a Dios no siempre es cómodo ni fácil. Jesús nos advirtió en Mateo 16:24, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame». Esto significa que a veces tendremos que tomar decisiones difíciles y contrarias a lo que el mundo nos dice. El miedo al rechazo es otra herramienta que el enemigo usa para alejarnos del propósito de Dios. Vivimos en una sociedad donde ser aceptado es un valor importante, y esto puede hacer que tomemos decisiones basadas en la opinión de los demás en lugar de en lo que Dios nos pide. ¿Alguna vez has sentido que no encajas porque decides seguir principios que otros no comparten? La presión social puede ser intensa, pero es fundamental recordar que nuestra identidad no está en la aprobación del mundo, sino en lo que Dios dice de nosotros. Otro consejo peligroso que escuchamos con frecuencia es el de enfocarnos en nosotros mismos por encima de todo. La cultura actual promueve la idea de que el amor propio debe ser nuestra prioridad absoluta, pero en Filipenses 2:3-4, la Biblia nos exhorta a considerar a los demás y no vivir en egoísmo. Esto no significa que debamos descuidarnos, sino que el verdadero amor propio surge cuando entendemos nuestra identidad en Cristo y servimos con amor y humildad. En la parábola del Hijo Pródigo, encontramos una lección sobre la importancia de discernir los consejos que seguimos. Este joven decidió alejarse de su padre y tomar un camino que parecía prometedor, lleno de placeres y libertad. Pero pronto descubrió que ese estilo de vida lo llevó a la ruina. Fue solo cuando reconoció su error y regresó a su padre que encontró restauración. Esta historia nos muestra que muchas veces seguimos consejos o impulsos sin pensar en las consecuencias a largo plazo, pero Dios siempre nos espera con los brazos abiertos cuando decidimos volver a Él. Si sientes que has tomado decisiones basadas en consejos erróneos, recuerda que siempre hay oportunidad de cambiar de rumbo. Dios nos da la sabiduría necesaria para discernir y corregir nuestro camino. Santiago 1:5 nos dice, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». No estamos solos en este proceso, Dios está dispuesto a guiarnos y acudimos a Él con un corazón humilde y dispuesto a aprender. Tomar el control de nuestra vida espiritual implica estar alerta y examinar lo que permitimos en nuestra mente y corazón. No se trata de desconfiar de todos los consejos, sino de aprender a filtrarlos a la luz de la palabra de Dios. Cada día enfrentamos decisiones que pueden acercarnos o alejarnos de su propósito, y nuestra responsabilidad es buscar su guía en cada paso que damos. Hoy es el momento de reflexionar sobre los consejos que has seguido hasta ahora. ¿Han traído paz y crecimiento espiritual o te han alejado de Dios? No importa cuán lejos sientas que te has desviado, siempre puedes volver al camino correcto. Dios está esperando que confíes en Él y le permitas guiarte hacia la vida plena y abundante que tiene para ti. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil.
En el proceso de discernir qué consejo seguir y cuáles rechazar, debemos aprender a afinar nuestro oído espiritual. Muchas veces, la diferencia entre la verdad y la mentira no es obvia, y el enemigo es astuto para disfrazar su voz con apariencia de bien. En 2 Corintios 11:14, se nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no siempre las palabras que escuchamos serán claramente malas o perjudiciales a simple vista. Algunas pueden parecer sabias, lógicas y hasta espirituales, pero si no están alineadas con la voluntad de Dios, pueden desviarnos del camino correcto. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la influencia de la cultura y la sociedad en nuestras decisiones. En la era de la información, estamos constantemente expuestos a consejos sobre cómo vivir, qué hacer, qué buscar y qué evitar. Las redes sociales, los medios de comunicación y hasta la educación moderna promueven filosofías que, aunque suenen razonables, pueden contradecir los principios bíblicos. Por ejemplo, el concepto de vivir tu verdad ha sido popularizado como un ideal de libertad personal, pero la Biblia nos enseña que hay una sola verdad, la de Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No podemos crear nuestra propia verdad, porque solo Dios es la fuente de la verdadera sabiduría y dirección. El apóstol Pablo nos advierte en Romanos 12:2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos muestra que el mundo intentará moldearnos según sus estándares, pero debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para poder discernir su voluntad. La renovación no es un evento único, sino un proceso continuo de examinar nuestras creencias, actitudes y decisiones a la luz de las Escrituras. Otro aspecto importante en el discernimiento es la oración. En Filipenses 4:6-7, se nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y como resultado, recibiremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si un consejo genera confusión, ansiedad o duda, debemos llevarlo en oración antes de actuar. Dios promete darnos dirección si buscamos su voluntad con sinceridad. Es fundamental también rodearnos de personas que nos edifiquen espiritualmente. Proverbios 13:20 dice, El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Nuestros amigos y mentores influyen en nuestra forma de pensar y decidir. Si nos rodeamos de personas que buscan a Dios y su voluntad, tendremos más posibilidades de recibir consejos alineados con la verdad. Por otro lado, si nuestros consejeros son personas que no tienen a Dios como su prioridad, es más probable que sus palabras nos alejen de Él. En la historia de Roboam, hijo de Salomón, vemos un ejemplo claro de cómo elegir mal a los consejeros puede traer consecuencias desastrosas. Cuando Roboam asumió el trono de Israel, tuvo la oportunidad de seguir el consejo de los ancianos sabios que habían servido a su padre, quienes le recomendaron ser un rey justo y compasivo. Sin embargo, prefirió escuchar a los jóvenes con quienes había crecido, quienes le aconsejaron gobernar con dureza y arrogancia. Como resultado, el reino se dividió y Roboam perdió gran parte de su poder. Esta historia nos enseña que no todos los consejos son válidos y que debemos evaluar cuidadosamente a quien escuchamos. Un error común es buscar consejos solo cuando ya hemos tomado una decisión y queremos confirmación en lugar de dirección. Muchas veces, cuando enfrentamos una situación difícil, ya tenemos una inclinación en nuestro corazón y solo buscamos que alguien valide lo que queremos hacer. Esto es peligroso, porque podemos caer en el autoengaño y rodearnos de personas que nos dicen lo que queremos oír en lugar de lo que realmente necesitamos. 2 Timoteo 4:3 advierte sobre esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, habrá quienes prefieran seguir consejos que les resulten cómodos, en lugar de la verdad de Dios, que a veces puede ser desafiante. En momentos de confusión, es esencial recordar que Dios no es un Dios de desorden. 1 Corintios 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si una decisión trae caos a tu vida, si un consejo te empuja hacia la incertidumbre y el temor en lugar de la paz y la confianza en Dios, probablemente no sea la mejor dirección a seguir. La voz de Dios, aunque a veces nos desafía,
nunca nos lleva a la desesperación o al temor paralizante. Un ejemplo poderoso de discernimiento se encuentra en la vida de Daniel. A pesar de estar en un ambiente hostil, rodeado de personas que no compartían su fe, Daniel se mantuvo firme en sus convicciones. Cuando se le ordenó que comiera la comida del rey, que iba en contra de las leyes de Dios, él decidió no contaminarse. No actuó impulsivamente, sino que buscó una solución sabia y diplomática. Su discernimiento y fidelidad le permitieron prosperar sin comprometer su fe. Aprender a discernir buenos consejos requiere madurez espiritual. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto significa que el discernimiento se desarrolla con la práctica. Cuanto más estudiamos la palabra, oramos y caminamos con Dios, más afinado será nuestro oído para reconocer su voz. En la práctica, esto significa que cada vez que recibimos un consejo, debemos preguntarnos: 1. ¿Este consejo está alineado con la palabra de Dios? 2. ¿Me acerca o me aleja de una relación más profunda con Dios? 3. ¿Produce paz en mi corazón o genera confusión y temor? 4. ¿Proviene de una fuente confiable, es decir, de alguien que camina con Dios? Si la respuesta a estas preguntas no es clara, es mejor esperar antes de tomar una decisión. A veces, el silencio y la paciencia son la mejor respuesta hasta que Dios nos dé claridad. Dios nos ha dado herramientas para evitar ser engañados por consejos incorrectos. Nos ha dado su palabra, el Espíritu Santo, la oración y la comunidad de creyentes para ayudarnos en nuestro caminar. Pero la responsabilidad de buscar su dirección es nuestra. No podemos vivir de manera pasiva, esperando que las respuestas simplemente lleguen sin esfuerzo de nuestra parte. Debemos buscar activamente la sabiduría de Dios en todo lo que hacemos. Si en el pasado has seguido consejos que te han llevado por caminos equivocados, recuerda que Dios es un Dios de redención. No importa cuántos errores hayas cometido, siempre puedes volver a Él y pedirle dirección. Él es fiel para restaurarte y guiarte nuevamente por el camino correcto. Hoy es un buen día para tomar la decisión de filtrar cada palabra, cada consejo y cada idea a través de la verdad de Dios. Que nuestra vida no sea guiada por modas, emociones o presiones externas, sino por la voz inconfundible de nuestro Padre Celestial. Cuando aprendemos a filtrar los consejos y las voces que nos rodean, desarrollamos una confianza más profunda en la guía de Dios. Sin embargo, esto no significa que nunca enfrentaremos dudas o que el discernimiento siempre será fácil. Habrá momentos en los que nos sentiremos inseguros, en los que parecerá que todas las opciones tienen un grado de riesgo o dificultad. En esos momentos, lo más importante es recordar que Dios honra un corazón que lo busca sinceramente. En Proverbios 3, 5-6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, es natural buscar la validación de los demás. Queremos saber que estamos tomando el camino correcto y, muchas veces, buscamos esa confirmación en amigos, familiares o incluso en nuestras propias emociones. Pero la validación más segura proviene de Dios. Si bien es valioso recibir el consejo de personas sabias, nuestra decisión final siempre debe estar basada en lo que Dios nos muestra a través de su palabra y su Espíritu. Uno de los mayores desafíos en el discernimiento es aprender a identificar cuando nuestras emociones están nublando nuestro juicio. Las emociones son una parte fundamental de nuestra humanidad, pero no siempre son una fuente confiable de dirección. Jeremías 17:9 nos advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto no significa que nuestras emociones sean inherentemente malas, pero sí que pueden ser influenciadas por deseos egoístas, heridas del pasado o incluso presiones externas. Muchas decisiones equivocadas han sido tomadas bajo la influencia de la emoción del momento. ¿Cuántas veces alguien ha dicho palabras hirientes en un arranque de ira, ha tomado una decisión impulsiva por miedo o ha seguido un camino incorrecto por la emoción del amor o la euforia? Dios nos llama a ejercer dominio propio y a no dejarnos llevar por impulsos. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Aprender a controlar nuestras emociones y someterlas a Dios es clave para tomar decisiones sabias. Esto no significa ignorarlas, sino presentarlas a Dios y pedirle que nos ayude a ver con claridad. Cuando sentimos temor, ansiedad o confusión, en lugar de reaccionar apresuradamente, debemos orar y esperar en Dios. En Filipenses 4, 6-7 se nos promete que, si llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, su paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Otro aspecto fundamental del discernimiento es aprender a reconocer las señales de advertencia. Muchas veces, Dios nos da indicios de que un camino no es el correcto, pero nosotros los ignoramos porque ya estamos decididos a seguir adelante. Estos signos pueden venir en forma de falta de paz, puertas que se cierran, consejos de personas piadosas que nos advierten, o incluso pequeños detalles que no encajan. En lugar de ver estas señales como obstáculos, debemos reconocerlas como la misericordia de Dios, protegiéndonos de errores y consecuencias dolorosas. Uno de los errores más comunes al buscar dirección es tratar de forzar una respuesta de Dios. A veces queremos que Dios nos confirme algo de una manera específica, y si no lo hace, tomamos la falta de respuesta como una aprobación. Esto es peligroso porque podemos interpretar el silencio de Dios según nuestra conveniencia. La verdadera fe no trata de manipular a Dios para que nos diga lo que queremos escuchar, sino que espera con paciencia y confianza en su tiempo perfecto. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que esperaron en Dios y fueron bendecidas por su paciencia. Abraham y Sara tuvieron que esperar años para ver la promesa de un hijo cumplida. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. José tuvo sueños de grandeza, pero pasó por años de esclavitud y prisión antes de ver el cumplimiento de la visión de Dios. Todos ellos pudieron haber tomado atajos o haber seguido consejos humanos que les ofrecieran soluciones rápidas, pero eligieron confiar en el proceso de Dios. Por otro lado, también vemos ejemplos de aquellos que tomaron decisiones apresuradas y sufrieron las consecuencias. Saúl perdió su reino por no esperar el tiempo de Dios y actuar con impaciencia. Sansón fue engañado y traicionado por confiar en alguien que no tenía temor de Dios. Judas tomó una decisión basada en la codicia y terminó con un final trágico. El camino de la obediencia no siempre es el más fácil, pero siempre es el mejor. Cuando seguimos la voz de Dios, aunque el proceso parezca lento o difícil, podemos tener la seguridad de que estamos en el camino correcto. La obediencia a Dios no solo nos protege de errores, sino que también nos lleva a experimentar su fidelidad de maneras que nunca imaginamos. Otro aspecto clave en el discernimiento es la humildad. A veces, el orgullo nos impide aceptar que hemos estado equivocados o que necesitamos cambiar de dirección. Puede ser difícil admitir que hemos tomado un consejo equivocado o que hemos actuado impulsivamente. Sin embargo, Dios honra un corazón humilde y dispuesto a corregirse. Santiago 4:6 nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si alguna vez hemos tomado una decisión equivocada basada en un mal consejo, no debemos quedarnos atrapados en la culpa o el remordimiento. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él nos llama a arrepentirnos, a aprender de nuestros errores y a seguir adelante con una nueva perspectiva. En Joel 2:25, Dios promete, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esto significa que, incluso cuando hemos tomado caminos equivocados, Dios puede restaurar y redimir nuestras vidas. Finalmente, el discernimiento no es solo para decisiones grandes o trascendentales. Dios quiere guiarnos en cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones diarias hasta los grandes cambios. Si aprendemos a buscar su dirección en lo pequeño, estaremos mejor preparados para seguir su voluntad en lo grande. Cada día tenemos la oportunidad de afinar nuestro oído a la voz de Dios. Cada oración, cada momento de lectura de la palabra, cada paso de obediencia nos acerca más a una relación más profunda con Él. A medida que caminamos con Dios, su voz se vuelve más clara y su dirección más evidente. No hay atajos para el discernimiento, pero sí hay promesas para aquellos que buscan a Dios de todo corazón. Jeremías 29:13 nos dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si realmente queremos saber cuál es el camino correcto, Dios se encargará de mostrárnoslo.
Hoy es un buen momento para hacer una pausa y evaluar las voces que estamos escuchando. ¿Estamos siendo influenciados por el mundo, por nuestras emociones, por el miedo o por la voz de Dios? ¿Estamos tomando decisiones basadas en la verdad o en lo que nos resulta conveniente? Dios nos llama a confiar en Él, a esperar en Él y a seguir su dirección con valentía y fe. No importa cuán confusa sea la situación, Él es nuestro guía seguro. Si caminamos con Él, nunca estaremos perdidos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La Biblia nos llama a ser sabios y a tener discernimiento espiritual en cada situación de nuestra vida. Muchas veces, lo que a simple vista parece una bendición puede tener un propósito oculto que no proviene de Dios. Es por eso que debemos evaluar cada regalo, cada obsequio, cada oferta que se nos presenta con una mirada espiritual y no solo con la lógica humana. En Proverbios 21:14 leemos, el regalo en secreto calma el enojo y el soborno en el seno la fuerte ira. Este pasaje nos muestra una realidad que se ha repetido a lo largo de la historia. Un obsequio puede ser una herramienta para influenciar la decisión de una persona. En muchos casos, los regalos no son simples expresiones de aprecio o amor, sino que tienen una intención más profunda, muchas veces ligada a la manipulación y el control. La Biblia nos advierte que no todos los regalos provienen de Dios, y por ello, debemos tener cuidado con lo que aceptamos y de quién lo recibimos. Dios no condena la generosidad ni el dar con un corazón sincero. De hecho, la Escritura nos anima a ser generosos y a dar con alegría, como se menciona en 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Sin embargo, hay una gran diferencia entre un regalo dado con amor y uno entregado con segundas intenciones. El problema surge cuando un regalo busca comprometer a quien lo recibe, generar una deuda emocional o influir en sus decisiones de manera negativa. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de Josué con los gabaonitas. En Josué 9, vemos cómo esta nación, temerosa de la conquista de Israel, decidió engañar al pueblo de Dios. Se vistieron con ropas viejas, tomaron provisiones mohosas y se presentaron ante Josué haciéndose pasar por viajeros de tierras lejanas. Para reforzar su engaño, trajeron consigo regalos y presentes, buscando que Israel hiciera un pacto con ellos. Josué y los líderes del pueblo, en lugar de consultar a Dios, confiaron en lo que veían y en los regalos que recibieron. Como resultado, hicieron un pacto con los gabaonitas sin darse cuenta de que estaban comprometiendo la obediencia a Dios. Este relato nos deja una lección importante: no todo lo que parece bueno lo es realmente. No todo lo que se nos ofrece con palabras amables proviene de Dios. Israel cayó en el error de tomar decisiones basadas en la apariencia y en los obsequios recibidos, sin consultar al Señor. Lo mismo puede suceder en nuestra vida si no tenemos discernimiento. A veces, el enemigo usa regalos y favores para distraernos del propósito de Dios, para hacernos tomar decisiones apresuradas o para atarnos a compromisos que nos alejan de su voluntad. El discernimiento espiritual es clave en estos casos. La Biblia nos exhorta en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto nos muestra que no podemos aceptar todo lo que se nos presenta sin cuestionarlo. No podemos recibir todo regalo sin antes orar y pedir dirección a Dios. Así como un regalo puede ser una bendición, también puede ser un lazo que nos ate espiritualmente. El enemigo ha usado esta estrategia desde tiempos antiguos. En el Edén, la serpiente ofreció a Eva un regalo en forma de conocimiento, pero el precio fue la separación de la humanidad de Dios. En la tentación de Jesús en el desierto, Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. En ambos casos, lo que parecía una oferta atractiva tenía detrás una intención de destrucción y engaño. Es importante también analizar los regalos en el contexto de nuestras relaciones personales. A veces, en amistades, en el ámbito laboral o incluso en la iglesia, podemos recibir obsequios que parecen inofensivos, pero que traen consigo compromisos ocultos. Puede ser un favor con la intención de obtener algo a cambio,
una ayuda financiera que luego se usa como herramienta de manipulación o incluso una oportunidad que, aunque parece buena, nos desvía del plan de Dios. En Génesis 14, vemos un caso interesante con Abraham. Luego de rescatar a su sobrino Lot y derrotar a los reyes enemigos, el rey de Sodoma le ofreció riquezas. Sin embargo, Abraham rechazó la oferta con estas palabras: «He alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de calzado de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham». Génesis 14, 22-23. Abraham entendía que aceptar ese regalo lo pondría en una posición en la que su bendición parecería provenir de un hombre impío y no de Dios. Este principio sigue siendo válido hoy. No todo lo que nos ofrecen es para nuestro bien, y hay momentos en los que debemos rechazar ciertas ofertas, regalos o favores para mantener nuestra integridad y nuestra dependencia de Dios. Además, la Escritura nos advierte sobre los peligros del soborno. En Éxodo 23:8 se nos dice: «No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos». Un soborno no siempre se presenta en forma de dinero, a veces es una oferta que compromete nuestra posición, nuestra fe o nuestros valores. Es una oportunidad que nos desvía de la verdad o que nos obliga a hacer concesiones que van en contra de la voluntad de Dios. Otro aspecto a considerar es cómo los regalos pueden ser usados por el enemigo para establecer lazos espirituales negativos. En Deuteronomio 7, 25-26, Dios advierte a Israel que no debe llevar a su casa objetos de pueblos paganos, porque pueden traer maldición. Hoy en día, esto nos recuerda que debemos tener cuidado con lo que permitimos entrar en nuestra vida. Hay regalos que, aunque parecen inofensivos, pueden llevar una carga espiritual. Es por eso que debemos orar antes de aceptar cualquier cosa y pedir a Dios que nos dé discernimiento. En conclusión, la Biblia nos enseña que debemos ser sabios y cuidadosos con lo que aceptamos. No todo regalo es una bendición, y no toda oferta es de Dios. La historia de los Gabaonitas, la tentación de Jesús, la decisión de Abraham y las advertencias de la Escritura nos muestran la importancia de discernir espiritualmente. Antes de recibir algo, debemos preguntarnos: ¿este regalo me acerca o me aleja de Dios? ¿Me compromete de alguna manera? ¿Viene de una fuente confiable? ¿He orado y pedido dirección al Señor? Solo con discernimiento podremos evitar caer en trampas disfrazadas de bendición y permanecer firmes en la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual no es una opción para el creyente, sino una necesidad. La Biblia nos enseña que el enemigo rara vez se presenta de manera obvia, en su lugar, se disfraza como ángel de luz, utilizando engaños sutiles para alejarnos de la verdad. Es por eso que no podemos vivir basándonos solo en lo que parece bueno a los ojos humanos, sino que debemos examinarlo todo con una perspectiva espiritual. En el libro de los Proverbios encontramos una advertencia clara: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Esto significa que muchas veces lo que parece inofensivo o incluso beneficioso puede terminar en ruina si no viene de Dios. Esta realidad se aplica a los regalos, favores y oportunidades que recibimos en la vida. No todo lo que se nos ofrece tiene un propósito positivo. Algunos obsequios pueden ser estrategias para desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Uno de los ejemplos más impactantes de esto lo encontramos en la historia de Sansón. Dios lo había escogido para un propósito especial: liberar a Israel de los filisteos. Sin embargo, Sansón tenía un problema: su falta de discernimiento. A lo largo de su vida, se dejó llevar por sus deseos y por las apariencias, sin considerar las consecuencias de sus decisiones. Esto quedó claro cuando se involucró con Dalila, una mujer que, aunque le ofreció amor y cercanía, en realidad tenía la misión de traicionarlo. Dalila utilizó su relación con Sansón para obtener información sobre su fuerza y finalmente lo entregó a sus enemigos. La historia de Sansón nos enseña que el enemigo no siempre usa métodos evidentes para atacarnos. A veces, lo hace a través de personas, situaciones o incluso regalos que parecen ser una bendición, pero que en realidad buscan debilitarnos. Sansón recibió de Dalila atenciones, cariño y palabras dulces, pero todo eso tenía un propósito oculto. De la misma manera, nosotros debemos estar atentos a las intenciones detrás de lo que recibimos.
No todas las relaciones, oportunidades o dádivas vienen con buenas intenciones. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos advierte sobre aquellos que buscan engañar a los creyentes con palabras y actos aparentemente inofensivos. En 2 Corintios 11, 14-15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto nos recuerda que no todo lo que brilla es oro y que debemos estar alerta ante cualquier cosa que pueda comprometer nuestra fe. Otro caso en el que vemos cómo un regalo puede tener intenciones ocultas es el de Balaam. En Números 22, encontramos la historia de este profeta que fue tentado con riquezas y honra para maldecir al pueblo de Dios. Balaam sabía que no debía hacerlo, pero aún así permitió que la oferta de Balac, rey de Moab, lo hiciera dudar. En lugar de rechazar de inmediato la propuesta, buscó una forma de complacer a Balac sin desobedecer completamente a Dios. Esto nos muestra cómo a veces los regalos pueden ser una tentación para comprometer nuestros valores y principios. El problema con Balaam no fue solo que consideró la oferta, sino que permitió que su corazón se inclinara hacia la codicia. En 2 Pedro 2:15 se nos dice que él amó el premio de la maldad, lo que indica que su deseo por las riquezas lo llevó a desobedecer a Dios. Esto es una advertencia para nosotros. Cuando un regalo o una oferta despierta en nosotros deseos que nos alejan del camino de Dios, debemos alejarnos inmediatamente. En la vida cotidiana, esto puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser una oportunidad laboral que parece buena, pero que requiere que comprometamos nuestros principios. Puede ser un favor de alguien que, aunque parece inofensivo, conlleva una deuda emocional o moral. Puede ser incluso un obsequio que, aunque aparentemente es un simple detalle, trae consigo una influencia negativa en nuestra vida. Es por eso que la oración y la guía del Espíritu Santo son fundamentales. En Santiago 1:5 se nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está dispuesto a darnos discernimiento si se lo pedimos. Antes de aceptar cualquier cosa, debemos consultar al Señor, pedirle que nos muestre si es algo que viene de Él o si es una trampa disfrazada de bendición. Un principio clave que nos ayuda a evaluar los regalos es preguntarnos cuál es el fruto que producen en nuestra vida. Jesús nos enseñó en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Si un regalo, una oferta o una oportunidad nos acerca a Dios, fortalece nuestra fe y produce paz en nuestro corazón, es probable que venga de Él. Pero si genera confusión, dependencia, culpa o nos aleja de los principios bíblicos, debemos tener cuidado. Otro aspecto a considerar es el origen del regalo. En Deuteronomio 18, 9-12, Dios advierte a su pueblo sobre no participar en prácticas paganas ni aceptar cosas relacionadas con la idolatría. Hoy en día, esto nos recuerda que debemos ser cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestra vida. No todo objeto es neutral, algunos pueden traer consigo influencias espirituales negativas. Un ejemplo moderno de esto es cuando alguien recibe objetos que han sido usados en rituales o que provienen de fuentes dudosas. Aunque a simple vista pueden parecer inofensivos, pueden traer consigo ataduras espirituales. Es por eso que algunos creyentes sienten una carga o una opresión en su vida después de recibir ciertos regalos. En estos casos, es importante orar y pedir a Dios que revele si hay algo en nuestra posesión que no debería estar allí. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5, 21-22, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Este principio debe guiarnos en todo lo que hacemos. No debemos aceptar algo solo porque parece bueno, sino que debemos analizarlo espiritualmente y asegurarnos de que no nos compromete ni nos aleja de Dios. El discernimiento es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para protegernos. En Hebreos 5:14 se nos dice que los que han madurado en la fe son aquellos que tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Esto significa que el discernimiento se desarrolla con la práctica, con la oración constante y con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuanto más tiempo pasamos en comunión con Dios, más sensibles nos volvemos a su voz y más rápido podemos identificar cuando algo no proviene de Él.
En conclusión, no podemos aceptar todo lo que se nos ofrece sin antes examinarlo espiritualmente. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron engañadas o desviadas por regalos y ofertas que tenían un propósito oculto. Sansón, Balaam, Josué con los Gabaonitas y muchos otros nos enseñan la importancia de estar atentos y de consultar siempre a Dios antes de tomar una decisión. Nuestra relación con Dios debe ser nuestra prioridad. No debemos permitir que ningún regalo, favor u oportunidad comprometa nuestra fe o nos aleje de su voluntad. Con oración, discernimiento y el conocimiento de la palabra, podemos evitar caer en trampas disfrazadas de bendición y vivir conforme a la voluntad de Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El enemigo es astuto y sabe que muchas veces no puede atacarnos de manera frontal, porque reconoceríamos el peligro y lo rechazaríamos. Por eso, una de sus estrategias más efectivas es presentar sus engaños disfrazados de bendición. A lo largo de la historia bíblica y de nuestras propias vidas, podemos ver cómo lo que parece ser un regalo puede, en realidad, ser una trampa cuidadosamente diseñada para alejarnos del propósito de Dios. Uno de los ejemplos más significativos de esta estrategia lo encontramos en la historia de los Gabaonitas, relatada en el libro de Josué. Después de que Israel conquistara Jericó y derrotara a Ai, los Gabaonitas, temiendo ser destruidos, idearon un plan para engañar a Josué y al pueblo de Dios. Se vistieron con ropas viejas, llevaron provisiones mohosas y se presentaron como viajeros de tierras lejanas, pidiendo hacer un pacto de paz con Israel. Josué y los líderes, en lugar de consultar a Dios, confiaron en lo que veían sus ojos y aceptaron el tratado sin discernimiento. Solo después descubrieron que los Gabaonitas eran en realidad vecinos que deberían haber sido destruidos según la orden de Dios. Esta historia nos enseña la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias. Los Gabaonitas ofrecieron un pacto que parecía beneficioso, pero su intención era protegerse a sí mismos sin importar las consecuencias para Israel. Del mismo modo, en nuestra vida, podemos encontrarnos con ofertas, regalos o pactos que parecen inofensivos o incluso provechosos, pero que tienen intenciones ocultas. Es por eso que la oración y la búsqueda de la guía de Dios son esenciales en todas nuestras decisiones. Jesús también advirtió sobre la necesidad de estar atentos a los engaños del enemigo. En Mateo 24:24, dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto nos muestra que el enemigo no solo usa cosas materiales para engañarnos, sino que también puede presentarnos enseñanzas, doctrinas o líderes espirituales que parecen legítimos, pero que en realidad buscan desviarnos de la verdad. El apóstol Pablo refuerza esta advertencia en 2 Timoteo 4:3-4, cuando dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto significa que habrá momentos en los que la gente preferirá escuchar lo que les agrada en lugar de lo que es verdadero. En este contexto, los regalos pueden tomar la forma de mensajes atractivos, pero que en el fondo están vacíos de la verdadera palabra de Dios. Otra historia bíblica que ilustra cómo un obsequio puede ser una trampa es la de Acán. En Josué 7, después de la conquista de Jericó, Dios había ordenado que todo lo que pertenecía a la ciudad fuera destruido o consagrado para él. Sin embargo, Acán, viendo un manto babilónico, plata y oro, codició estos objetos y los escondió en su tienda. Lo que parecía un botín valioso terminó trayendo juicio sobre todo el pueblo de Israel, porque su pecado impidió que Dios los bendijera en su siguiente batalla. Este relato nos enseña que no todo lo que deseamos es beneficioso para nosotros. Acán vio aquellos objetos como un tesoro, pero en realidad fueron la causa de su desgracia. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo muchas veces podemos aferrarnos a cosas que parecen valiosas, pero que en realidad nos alejan de Dios. Puede ser una posesión, una relación, una oportunidad laboral o cualquier cosa que, en lugar de acercarnos al Señor, nos distraiga de su voluntad. El principio del discernimiento es clave en la vida del creyente.
No se trata solo de saber diferenciar entre lo bueno y lo malo de forma obvia, sino de aprender a distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente es voluntad de Dios. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto nos recuerda que no podemos aceptar todo lo que se nos presenta sin antes examinarlo cuidadosamente. Un ejemplo moderno de cómo los regalos pueden ser usados como estrategia de engaño lo vemos en el ámbito de la cultura y el entretenimiento. Muchas veces, se nos ofrecen contenidos, ideas y tendencias que parecen inofensivas, pero que llevan mensajes contrarios a la palabra de Dios. Las películas, la música, las redes sociales y otros medios pueden presentar valores que, aunque disfrazados de progreso o libertad, en realidad promueven actitudes y creencias que alejan a las personas de la verdad bíblica. Es por eso que debemos tener un filtro espiritual en todo lo que permitimos entrar en nuestra vida. Filipenses 4:8 nos da una guía clara sobre esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si algo no encaja en este criterio, es posible que no sea un regalo de Dios, sino una distracción que busca alejarnos de Él. También debemos recordar que no todo lo que recibimos de las personas a nuestro alrededor es desinteresado. A veces, los favores, los obsequios y las oportunidades vienen con condiciones ocultas. Puede ser una ayuda que, aunque en el momento parece buena, luego se convierte en una carga o en una forma de manipulación. Esto no significa que debemos rechazar todo lo que se nos ofrece, sino que debemos pedir a Dios sabiduría para reconocer cuando algo viene de Él y cuando no. En Proverbios 2:6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si buscamos a Dios en oración y le pedimos discernimiento, Él nos dará la claridad para identificar lo que realmente nos conviene. El discernimiento no solo nos protege de caer en trampas, sino que también nos permite caminar con confianza en la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a diferenciar entre lo que parece bueno y lo que realmente es bueno, podemos tomar decisiones alineadas con su propósito. Esto nos lleva a vivir en paz, sin temor a ser engañados, porque sabemos que Dios nos guía. En conclusión, no podemos aceptar todo lo que se nos ofrece sin antes examinarlo espiritualmente. La historia de los gabaonitas nos enseña que las apariencias pueden engañar. La historia de Acán nos muestra que lo que parece valioso puede traer destrucción. Y las advertencias de Jesús y Pablo nos recuerdan que el enemigo sabe disfrazar sus trampas para que parezcan bendiciones. Por eso, debemos pedir a Dios discernimiento en todo momento. Antes de aceptar un regalo, una oportunidad o una enseñanza, debemos preguntarnos si realmente proviene de Él. Si lo hacemos, evitaremos caer en engaños y podremos caminar con seguridad en la dirección correcta. El discernimiento es una herramienta espiritual invaluable que nos permite diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que es un engaño disfrazado de bendición. No solo nos ayuda a evitar trampas, sino que también nos guía hacia una vida en la que nuestras decisiones están alineadas con la voluntad de Dios. La Escritura nos muestra una y otra vez que aquellos que no buscan la dirección de Dios terminan atrapados en situaciones que parecen buenas al principio, pero que luego traen consecuencias devastadoras. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia del rey Salomón. Cuando comenzó su reinado, Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, y en lugar de riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría. Esta decisión le trajo bendiciones inmensas, ya que Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Sin embargo, con el paso del tiempo, Salomón comenzó a aceptar regalos que no provenían de Dios, alianzas con naciones extranjeras que implicaban la adoración de dioses ajenos, esposas que lo llevaron a desviarse del camino correcto y riquezas que lo hicieron depender más de sus posesiones que de la presencia de Dios. Esto nos muestra que incluso aquellos que comienzan con sabiduría pueden ser engañados si no permanecen en constante dependencia de Dios. La astucia del enemigo no siempre se presenta como un ataque evidente, muchas veces su estrategia consiste en ofrecer algo atractivo, algo que parece una bendición, pero que en realidad nos aleja de nuestro propósito divino. Uno de los peligros de aceptar lo que no viene de Dios es que puede generar una sensación de seguridad falsa.
Nos hace creer que estamos prosperando, que estamos avanzando, cuando en realidad nos estamos alejando del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. En el caso de Salomón, su aparente éxito terminó en la decadencia espiritual de Israel. Su falta de discernimiento abrió la puerta a la idolatría, lo que llevó a la división del reino después de su muerte. Lo mismo sucede en nuestras vidas cuando no ejercemos discernimiento. Podemos aceptar oportunidades que parecen buenas, relaciones que parecen satisfactorias, compromisos que parecen beneficiosos, pero que en el fondo nos apartan de la voluntad de Dios. Es por eso que la oración debe ser una parte fundamental en nuestro proceso de toma de decisiones. En Santiago 1:5 se nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nunca negará su sabiduría a aquellos que la buscan con un corazón sincero. Si ponemos en sus manos nuestras decisiones, Él nos guiará y nos mostrará si algo es realmente una bendición o simplemente una trampa disfrazada. Muchas veces, la diferencia entre una cosa y otra no es evidente de inmediato, pero si nos mantenemos en comunión con Dios, su Espíritu Santo nos dará la paz o la inquietud necesarias para identificar la verdad. Otro aspecto importante a considerar es que el enemigo no solo usa cosas materiales o circunstancias externas para engañarnos. También puede utilizar nuestras propias emociones y deseos. En Jeremías 17:9, la Biblia nos advierte, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto significa que no siempre podemos confiar en lo que sentimos o en lo que creemos correcto según nuestra lógica humana. Es común escuchar frases como haz lo que sientas, sigue tu corazón o si te hace feliz, entonces es bueno. Pero la verdad es que nuestras emociones pueden ser manipuladas, y lo que hoy nos parece bueno, mañana puede revelarse como un gran error. Por eso, en lugar de guiarnos solo por nuestros sentimientos, debemos guiarnos por la palabra de Dios. En Proverbios 3:5-6 se nos aconseja, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La clave está en reconocer a Dios en todas nuestras decisiones, incluso en las más pequeñas. No podemos depender solo de nuestra intuición o de lo que parece lógico desde una perspectiva humana. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver, y solo Él sabe lo que realmente nos conviene. Un ejemplo contemporáneo de cómo las falsas bendiciones pueden desviar a las personas del camino correcto se ve en el mundo de los negocios y las finanzas. Hay quienes reciben oportunidades aparentemente perfectas, trabajos con salarios elevados, asociaciones prometedoras o inversiones con altos retornos. Sin embargo, si estas oportunidades implican comprometer principios, descuidar la vida espiritual o adoptar prácticas deshonestas, entonces no son bendiciones de Dios. Jesús fue tentado con una falsa bendición cuando el diablo le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de que se postrara y lo adorara, Mateo 4:8-10. Era una oferta tentadora porque significaba obtener poder sin pasar por la cruz. Pero Jesús sabía que nada que venga del enemigo puede ser un verdadero regalo. Él rechazó la oferta y se mantuvo fiel a la voluntad del Padre. Esto nos enseña que cualquier cosa que nos aleje de Dios, sin importar cuán atractiva parezca, no es realmente una bendición. Puede ser que nos brinde beneficios momentáneos, pero tarde o temprano traerá consecuencias negativas. El libro de Proverbios nos ofrece otra advertencia sobre aceptar lo que no viene de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Muchas veces, las decisiones que tomamos parecen correctas en el momento, pero si no han sido consultadas con Dios, pueden llevarnos a un destino del que después nos arrepentiremos. Por otro lado, cuando aprendemos a depender de Dios y a esperar en Él, recibimos bendiciones genuinas, aquellas que traen paz y no añaden tristeza. En Proverbios 10:22 se nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Esto significa que cuando Dios nos da algo, podemos disfrutarlo sin temor, sin culpa y sin consecuencias destructivas. En última instancia, el discernimiento es una manifestación de nuestra relación con Dios. Cuanto más tiempo pasemos en su presencia, cuanto más estudiemos su palabra y cuanto más practiquemos la obediencia, más fácil nos será identificar lo que viene de Él y lo que no.
La comunión con Dios nos afina espiritualmente y nos permite ver con claridad incluso en medio de la confusión. En conclusión, no podemos aceptar todo lo que se nos ofrece sin antes consultarlo con Dios. Lo que parece una bendición puede ser, en realidad, una trampa. A lo largo de la historia bíblica y en nuestra vida cotidiana, vemos ejemplos de cómo el enemigo utiliza lo atractivo para desviarnos del propósito divino. La única manera de protegernos es desarrollando un corazón sensible a la voz de Dios, buscando su dirección en todo y permaneciendo firmes en su verdad. Si aprendemos a ejercitar el discernimiento y a depender de la guía del Espíritu Santo, evitaremos caer en engaños y viviremos en la plenitud de las verdaderas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El apóstol Pedro también nos alertó sobre aquellos que manipulan las Escrituras para su propio beneficio. En 2 Pedro 3:16, al referirse a las cartas de Pablo, menciona que en ellas hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Esta advertencia nos recuerda la importancia de acercarnos a la palabra de Dios con reverencia, buscando comprender su verdadero mensaje sin distorsionarlo. Interpretar la Escritura con sabiduría requiere conocer su contexto y evitar lecturas superficiales o sesgadas que puedan alejarnos de la verdad divina. La verdad de Dios es inmutable, no se ve afectada por las modas o las opiniones humanas. En Juan 17:17, Jesús oró diciendo, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Esto nos confirma que la única verdad absoluta proviene de Dios y está contenida en su palabra, no en filosofías humanas o corrientes ideológicas que buscan adaptarla a sus propios intereses. Aceptar enseñanzas que diluyen o tergiversan la Escritura es equivalente a aceptar una mentira que nos desvía del propósito divino. No debemos permitir que se nos enseñe un mensaje que minimice el pecado, altere el carácter de Dios o centre la fe en el ser humano en lugar de en Cristo. En Colosenses 2:8 se nos advierte claramente, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La verdad de Dios no se acomoda a las modas ni busca la aprobación del mundo, porque su origen es celestial. Seguir falsas enseñanzas no solo debilita nuestra fe, sino que también afecta nuestra relación con Dios y puede comprometer nuestro destino eterno. Por ello, debemos permanecer firmes en la verdad bíblica, estudiándola con dedicación y pidiendo al Espíritu Santo discernimiento para no ser engañados. En la siguiente sección, profundizaremos en cómo el miedo y las preocupaciones infundadas pueden afectar nuestra vida espiritual. El temor ha sido desde siempre una de las armas más efectivas del enemigo, utilizado para sembrar duda, confusión y parálisis espiritual en el ser humano. Desde el principio, el miedo ha alejado a las personas de Dios. Un claro ejemplo se encuentra en el jardín del Edén. Después de desobedecer a Dios, Adán y Eva sintieron miedo y se escondieron. En Génesis 3:10, Adán dice, «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Esta reacción de temor los llevó a apartarse de la presencia de Dios, sintiendo vergüenza y culpa. De la misma manera, hoy en día el enemigo sigue utilizando el miedo para alejarnos de Dios, sembrando inseguridad en nuestra mente y debilitando nuestra fe. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el miedo no proviene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este pasaje nos revela una verdad clave: el miedo no es solo una emoción pasajera, sino un espíritu que busca dominarnos y paralizarnos. Si aceptamos el temor sin cuestionarlo, le damos poder sobre nuestras decisiones, debilitamos nuestra fe y nos alejamos del propósito de Dios para nuestras vidas. Así como la fe puede edificarnos y fortalecernos, el miedo puede propagarse rápidamente, sembrando duda y ansiedad en quienes nos rodean. Un ejemplo de esto lo encontramos en el relato de los 12 espías enviados por Moisés a explorar la tierra prometida. En Números 13, 10 de los espías regresaron con un informe negativo, lleno de miedo y desesperanza. «No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Números 13:31. Estas palabras infundieron temor en el corazón del pueblo de Israel, llevándolos a dudar de la promesa de Dios y a rebelarse contra Moisés.
Como consecuencia, una generación entera murió en el desierto sin llegar a ver la tierra prometida. Este relato nos muestra cómo el miedo no solo afecta a quien lo experimenta, sino que puede influir negativamente en otros, distorsionando su percepción de la realidad y haciéndoles ver los problemas más grandes de lo que realmente son. Otro ejemplo claro del poder paralizante del miedo es la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14, cuando los discípulos vieron a Jesús acercarse caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo. Pero Pedro, al ver a Jesús, se atrevió a dar un paso de fe y pidió caminar sobre el agua hacia él. Al principio lo logró, pero en cuanto quitó su mirada de Cristo y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. En Mateo 14:30 leemos, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Este relato nos enseña que cuando nuestra atención se desvía de Cristo y se centra en las circunstancias adversas, el miedo nos hunde. ¿Cuántas veces nos ha sucedido lo mismo en nuestra vida? En medio de dificultades, nos dejamos llevar por el temor y perdemos de vista el poder de Dios para sostenernos. El miedo también puede impedirnos obedecer el llamado de Dios. Gedeón es un ejemplo de ello. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas, su primera reacción fue de temor y duda. En Jueces 6:15, Gedeón respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Sin embargo, Dios le aseguró, ciertamente yo estaré contigo, Jueces 6:16. A pesar de sus inseguridades, cuando Gedeón confió en la presencia de Dios, experimentó una victoria milagrosa. Esta historia nos deja una lección importante: el miedo puede detenernos, pero cuando confiamos en Dios, podemos vencer cualquier obstáculo. El enemigo sabe que una fe firme puede mover montañas, pero un corazón dominado por el miedo se estanca. En el libro de Nehemías, vemos cómo los enemigos de Israel intentaron detener la reconstrucción del muro de Jerusalén utilizando tácticas de intimidación. Enviaron cartas acusatorias y difundieron rumores falsos con la esperanza de infundir miedo en Nehemías y su pueblo. Sin embargo, Nehemías no se dejó amedrentar. En lugar de ceder al temor, oró, fortalece ahora mis manos, Nehemías 6:9, y continuó con la obra que Dios le había encomendado. Esta historia nos enseña que el miedo no solo busca detener nuestras acciones, sino que también actúa como una distracción diseñada para alejarnos del propósito de Dios. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones en las que el miedo nos ha hecho dudar de lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Cómo hemos respondido en esos momentos de temor? El miedo no solo afecta nuestra fe, sino que también ataca nuestra identidad en Cristo. En Romanos 8:15 se nos recuerda, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto nos muestra que el miedo busca esclavizarnos, haciéndonos olvidar que somos hijos de un Dios poderoso y amoroso. Dios nunca nos llamó a vivir bajo el miedo, sino en fe y confianza en Él. Isaías 41:10 nos asegura, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos recuerda que la presencia de Dios es nuestra mayor seguridad. El miedo, además de paralizarnos, puede hacernos perder oportunidades que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, el temor nos impide avanzar en fe y tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la parábola de los talentos en Mateo 25. En esta historia, un hombre rico entrega talentos a sus siervos antes de partir de viaje. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno según su capacidad. Los 2 primeros siervos invierten lo recibido y obtienen más, pero el tercero, dominado por el miedo, decide esconder su talento en la tierra en lugar de usarlo. Cuando su señor regresa y le pide cuentas, este siervo justifica su falta de acción diciendo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, Mateo 25, 24-25. El temor de este siervo lo llevó a la inacción, y como resultado, perdió incluso lo poco que tenía.
Su historia nos enseña que el miedo no solo nos detiene, sino que también nos priva de ver la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. En contraste, la fe nos impulsa a actuar con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y nos respalda. Dios no quiere que enterremos nuestros dones ni que vivamos en constante incertidumbre por lo que pueda suceder. En Hebreos 10:38 se nos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios se agrada de aquellos que confían en Él y avanzan sin temor, aún en medio de la incertidumbre. Otro aspecto importante es cómo el miedo afecta nuestra relación con los demás. En muchas ocasiones, el temor nos lleva a aislarnos o a desconfiar de quienes nos rodean. En el caso del profeta Elías, después de haber experimentado una gran victoria en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal, cayó en un profundo temor cuando la reina Jezabel amenazó con matarlo. En 1 Reyes 19, 3-4 leemos, viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías, a pesar de haber visto la manifestación sobrenatural de Dios, se dejó dominar por el miedo y cayó en la desesperanza. Su temor lo llevó a aislarse y a sentirse solo, pero Dios, en su misericordia, no lo dejó allí. En los versículos siguientes, vemos cómo el Señor lo fortaleció, le habló con ternura y le mostró que aún quedaban 7,000 en Israel que no habían doblado rodilla ante Baal. Esta historia nos muestra que el miedo puede hacernos sentir solos, pero la verdad es que nunca estamos realmente solos. Dios está con nosotros en cada momento, incluso en nuestras luchas más profundas. En el Nuevo Testamento, Jesús constantemente enseñó a sus discípulos a no temer. En Juan 14:27 les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz que Jesús ofrece es diferente a la paz que el mundo intenta dar. Es una paz que trasciende las circunstancias y nos sostiene en medio de cualquier adversidad. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El temor puede venir en diferentes formas, miedo al futuro, al fracaso, al rechazo, a la escasez o incluso a la muerte. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que el amor perfecto echa fuera el temor. En 1 Juan 4:18 se nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando comprendemos cuán grande es el amor de Dios por nosotros, el miedo pierde su poder. Saber que somos amados por un Dios que es soberano y que tiene control de todo nos da la confianza para enfrentar cualquier situación. El miedo también puede ser utilizado por el enemigo para generar dudas acerca de nuestra identidad en Cristo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo intentó poner en duda su identidad al decirle, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Mateo 4:3. Satanás sabía quién era Jesús, pero quería que él cuestionara su posición como hijo de Dios. De la misma manera, el enemigo usa el miedo para hacernos dudar de quiénes somos en Cristo, de la autoridad que tenemos en Él y del propósito que Dios ha establecido para nuestra vida. Por eso es fundamental que, en lugar de ceder al miedo, nos aferremos a las promesas de Dios. Una de las formas más efectivas de vencer el temor es llenarnos de la palabra de Dios y declarar sus promesas sobre nuestra vida. En Salmo 27:1 leemos, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La clave para vencer el miedo no es ignorarlo, sino enfrentarlo con la verdad de Dios. Cada vez que enfrentemos situaciones que nos generen temor, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, nos sostiene con su mano y nos fortalece. En Isaías 41:13, Dios nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo.
Esta es una promesa firme que podemos reclamar en cada momento de angustia. Para finalizar, es importante recordar que la fe es la antítesis del miedo. En Hebreos 11:6 se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si queremos vencer el miedo, debemos fortalecer nuestra fe. Esto se logra a través de la oración, la comunión con Dios, la meditación en su palabra y la confianza plena en su amor y fidelidad. El miedo es una emoción real, pero no debe gobernar nuestra vida. La Biblia nos da herramientas para enfrentarlo y vencerlo. Cuando caminamos en la verdad de Dios y nos aferramos a sus promesas, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 10:31, así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En las manos de Dios estamos seguros, y en su amor encontramos la fortaleza para vivir sin temor. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El miedo tiene la capacidad de invadir nuestra mente y corazón, distorsionando nuestra percepción de la realidad. Nos puede hacer ver los problemas como insuperables y las dificultades como algo inalcanzable. Sin embargo, Dios nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias, a poner nuestra mirada en Él y a caminar con confianza. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo superar el miedo lo encontramos en la historia de Josué. Cuando Moisés murió, Josué fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. El desafío era inmenso, pues tenían que enfrentar ciudades fortificadas y pueblos poderosos. Pero en Josué 1:9, Dios le dio una promesa que es relevante para nosotros hoy: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras nos enseñan que no importa cuán grandes o intimidantes sean los desafíos que enfrentemos, Dios está con nosotros. No estamos llamados a vivir con miedo, sino a ser valientes y confiar en que Él nos guiará. A lo largo de la Biblia, encontramos que la valentía no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la confianza en el poder y la presencia de Dios. Al igual que Josué, nosotros también debemos escuchar el llamado de Dios a ser valientes y enfrentar las dificultades con la certeza de que Él nos respalda. El miedo también puede tener un impacto en nuestra salud emocional y espiritual. En 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo nos recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos enseña que el miedo no proviene de Dios, sino que es una herramienta del enemigo para debilitarnos. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, lo que significa que podemos enfrentar cualquier situación con la fuerza de Dios, con su amor y con la capacidad de mantener la calma y la racionalidad, incluso en medio de la adversidad. Una de las razones por las que el miedo puede ser tan destructivo es que nos hace olvidar la soberanía de Dios. Cuando estamos preocupados por el futuro o tememos lo que vendrá, a menudo perdemos de vista el hecho de que Dios está en control de todas las cosas. El Salmo 46:1-3 nos recuerda: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Este versículo nos asegura que, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Aunque las circunstancias puedan ser abrumadoras, podemos encontrar paz en la certeza de que Él tiene el control. A veces, el miedo puede manifestarse como una sensación de impotencia. Nos sentimos incapaces de cambiar nuestra situación o de hacer frente a lo que está por venir. Sin embargo, cuando nos rendimos a Dios y reconocemos nuestra debilidad, Él puede obrar a través de nosotros de maneras sorprendentes. En 2 Corintios 12:9-10, el apóstol Pablo comparte su experiencia de aprender a depender de la gracia de Dios, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en los agravios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos muestra que, en nuestros momentos de debilidad y miedo,
podemos encontrar fortaleza en la gracia de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestra propia incapacidad, debemos reconocer que Dios es quien nos capacita para hacer lo que Él nos llama a hacer. Cuando nos rendimos a Él y dejamos que su poder obre en nuestra vida, descubrimos que el miedo pierde su poder y que podemos enfrentar cualquier situación con fe y confianza en Él. El miedo también puede afectar nuestra capacidad para confiar en los demás y formar relaciones profundas y significativas. El temor al rechazo o al fracaso nos hace crear barreras emocionales que nos impiden abrirnos completamente a los demás. En 1 Juan 4:18, leemos que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios, cuando lo experimentamos en nuestras vidas, tiene el poder de liberarnos del miedo y de las inseguridades. Es a través de este amor que podemos aprender a confiar en los demás y formar relaciones basadas en la autenticidad y el apoyo mutuo. Además, el miedo puede hacernos tomar decisiones equivocadas, guiados por la ansiedad o la necesidad de control. La falta de confianza en Dios puede llevarnos a hacer elecciones impulsivas, basadas en el temor de lo que podría suceder, en lugar de basarnos en la paz que Él nos da. En Proverbios 3, 5-6, se nos exhorta a confiar en Dios en todo momento, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios y buscamos su dirección, Él nos guiará y nos dará la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones sabias, sin ser dominados por el miedo. Un aspecto clave para vencer el miedo es recordar que Dios nunca nos deja solos. En Deuteronomio 31:6 se nos dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta promesa de la presencia de Dios es un recordatorio de que, sin importar lo que enfrentemos, Él está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la fortaleza para seguir adelante. En conclusión, el miedo es una realidad que todos enfrentamos, pero no tiene por qué gobernar nuestra vida. A través de la fe en Dios, el poder de su Espíritu Santo y el conocimiento de su amor, podemos superar cualquier temor. Al enfrentar el miedo con la verdad de las Escrituras, podemos caminar con confianza en el propósito que Dios tiene para nosotros. No importa lo que venga, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y en Él encontramos la paz y la fortaleza para vivir sin miedo. Para poder vivir libres del miedo, es fundamental que aprendamos a enfocar nuestra mente y nuestro corazón en las promesas de Dios. A menudo, cuando estamos luchando con el temor, nuestra mente tiende a enfocarse en lo que puede salir mal, en los peligros y en los riesgos. Pero la clave para superar ese miedo radica en redirigir nuestra atención hacia lo que Dios dice sobre nosotros y nuestras circunstancias. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos invita a llevar nuestras preocupaciones y miedos ante Dios en oración y a hacerlo con un corazón agradecido. Al hacerlo, experimentamos una paz que no tiene explicación humana, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la que nos protege de ser arrastrados por el miedo y la ansiedad, permitiéndonos vivir con confianza y seguridad en el amor y la fidelidad de Dios. Es importante recordar que el miedo no solo afecta nuestra mente, sino también nuestras emociones y nuestro bienestar físico. La ansiedad y el estrés causados por el temor pueden manifestarse en diversas formas, desde problemas de sueño hasta tensiones musculares y dolor en el cuerpo. La paz de Dios, sin embargo, no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos invita a venir a Él con nuestras cargas, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. La invitación de Jesús es clara, cuando nos sentimos abrumados por el miedo o por cualquier otra carga, podemos encontrar descanso en Él. El descanso que Él ofrece no es solo un alivio temporal, sino un descanso profundo en nuestra alma, que nos da fuerza y renovación para seguir adelante. Al rendirnos a Él y entregarle nuestras preocupaciones,
podemos experimentar una paz duradera que nos permite vivir con calma y confianza, sin importar lo que enfrentemos. La importancia de cultivar una relación constante con Dios también es clave para vencer el miedo. A medida que fortalecemos nuestra fe y nuestro vínculo con Él, nuestra confianza crece y, con ella, nuestra capacidad para enfrentar las dificultades de la vida. En Romanos 10:17, Pablo nos recuerda que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuando nos sumergimos en las Escrituras, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su poder sobre nosotros. Leer la Biblia y meditar en sus promesas nos recuerda que Dios está en control de todo y que Él es más grande que cualquier adversidad que podamos enfrentar. A través de la oración y el estudio de la palabra, podemos aprender a ver las circunstancias a través de los ojos de la fe, confiando en que Dios tiene un propósito y un plan para cada situación, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Además, la adoración y el alabanza son herramientas poderosas para superar el miedo. Cuando nos enfocamos en la grandeza de Dios y le damos gracias por su fidelidad, el miedo pierde su fuerza y somos llenos de esperanza y confianza. A veces, el miedo puede surgir de experiencias pasadas o de creencias limitantes que hemos internalizado a lo largo de nuestra vida. Puede que hayamos enfrentado situaciones dolorosas o traiciones que nos han dejado cicatrices emocionales, y esas experiencias pueden crear una barrera para confiar en el futuro. Sin embargo, Dios nos llama a sanar de esas heridas y a liberarnos de los temores del pasado. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos ofrece su ayuda constante para sanar las heridas del pasado y liberarnos del miedo. Él no solo está con nosotros en las dificultades del presente, sino que también está comprometido en sanar nuestras heridas emocionales y espirituales, restaurando nuestra confianza y dándonos un nuevo comienzo. La sanidad en Cristo nos permite superar las cicatrices del pasado y caminar con esperanza, sin ser atados por los miedos que provienen de nuestras experiencias anteriores. Es importante también rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime en momentos de temor. La Iglesia y otros creyentes pueden ser una fuente invaluable de apoyo, oración y ánimo. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a no dejar de reunirnos, sino a animarnos mutuamente, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunidad de creyentes es un lugar donde podemos compartir nuestros temores, orar juntos y recordarnos mutuamente las promesas de Dios. Al estar rodeados de personas que comparten nuestra fe, podemos experimentar el amor y el apoyo que nos ayudan a enfrentar el miedo con valentía. El temor puede ser debilitante cuando lo enfrentamos solos, pero con la ayuda de la comunidad de fe, podemos encontrar fuerza y ánimo para seguir adelante. La oración es otro elemento fundamental para vencer el miedo. En momentos de ansiedad, al elevar nuestras peticiones a Dios, experimentamos una conexión profunda con el que nos da paz. La oración no solo es una forma de pedirle a Dios lo que necesitamos, sino también una manera de alinearnos con su voluntad y confiar en su sabiduría. A través de la oración, podemos rendir nuestras preocupaciones y temores a Dios y recibir la paz que solo Él puede dar. Al caminar con fe en lugar de temor, descubrimos que el miedo pierde su poder y que podemos vivir con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. Aunque las dificultades sigan llegando, sabemos que no estamos solos. La promesa de su presencia, su paz y su ayuda nos sostiene y nos da la fortaleza para enfrentar cualquier cosa que venga. Al final, la clave para vencer el miedo radica en la confianza plena en la fidelidad y el amor de Dios. El miedo es algo natural que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, pero no tenemos que dejar que nos controle. La verdadera paz y confianza provienen de nuestra fe en Dios y de saber que Él siempre está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. Al entregar nuestros temores a Él, podemos vivir con esperanza, sabiduría y fuerza renovada, enfrentando cada desafío con valentía. Si este mensaje te ha tocado, te invito a reflexionar sobre tu vida y sobre cómo estás enfrentando tus miedos. Recuerda que no estás solo y que con Dios todo es posible.
Si este contenido te ha inspirado o te ha sido útil, no dudes en darle like,